Vamos a analizar, vamos a comenzar con el tema procesamiento de una instrucción, velocidad de procesamiento, y vamos a recordar que la función básica que hace la computadora es la ejecución de programas. El programa que va a ser ejecutado está formado por un conjunto de instrucciones cuyas instrucciones están almacenadas en memoria y que la unidad central de proceso se va a encargar de leer y de ejecutar esas instrucciones que forman el programa. El procesamiento de una instrucción vamos a ver que está compuesta por dos fases o etapas o ciclos, que son el ciclo de búsqueda o de captación y el ciclo de ejecución. Es decir, que un conjunto de instrucciones va a comenzar, un programa va a buscar la instrucción, cuando la tenga en la CPU la va a ejecutar y si es una instrucción de final de programa va a finalizar, caso contrario continuará con la próxima instrucción hasta la finalización de la ejecución del programa. Vamos a ver en qué características tiene cada uno de estos ciclos, como es el ciclo de captación o de búsqueda y el ciclo de ejecución. El ciclo de captación de la instrucción es leer de memoria la instrucción y dejarla en CPU. Este ciclo, o fase o etapa, es una fase que es común a todos los tipos de instrucciones con las cuales vamos a trabajar. En cambio, el ciclo de ejecución es propio de cada una de las instrucciones o de cada uno de los tipos de instrucciones que se van a ejecutar. La ejecución de una instrucción requiere varios micropasos, es decir, está constituida por varios pasos y cada uno de ellos se denomina micropasos. Esos micropasos o microinstrucciones se realizan en un orden determinado y en forma sincronizada por el reloj de la unidad de control, es decir, con la señal de reloj. Esa sincronización de cada instrucción tiene una duración medida en ciclos de reloj y por ende en un tiempo. Esa señal de reloj define la velocidad de procesamiento de las instrucciones. Cada fabricante de cada microprocesador da especificaciones técnicas particulares para cada una de las instrucciones y determina la duración expresada en ciclos de reloj para cada instrucción. A continuación vamos a comenzar con la ejecución de cada una de las instrucciones que hemos descrito en el assembler. Y hemos dicho que cada una de esas instrucciones tienen dos etapas o fases, que es el ciclo de búsqueda y el ciclo de ejecución. Como primer punto vamos a explicar lo que es el ciclo de búsqueda de la instrucción y para poder entenderlo les hemos mostrado en el apunte distintas maneras de ver gráficamente y a través del esquema simplificado de la CPU cómo sería este ciclo de búsqueda de cada instrucción. Aquí vamos a ver cada uno de los registros que intervienen en el ciclo de búsqueda y por qué es transferida la información hacia otro registro que necesita para poder completar este ciclo de búsqueda. Acá está expresado a través de cuadros para decir de dónde y hacia dónde llega la información que se está transfiriendo y en este esquema de la CPU simplificada se muestra cada uno de estos pasos que están acá en el costado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, están marcados en el esquema de la CPU. En este momento no lo voy a desarrollar porque en una de las diapositivas más adelante vamos a ver cada uno de estos pasos detalladamente. Lo que estoy mostrando es el ciclo de búsqueda, cómo lo pueden estudiar o analizar para que puedan continuar, para que puedan desarrollar la práctica asociada a esta unidad. Les mostramos lo que es el ciclo de ejecución. En este caso hemos dicho que vamos a mostrar el ciclo o la fase de ejecución de una instrucción de transferencia de datos, como es la LOAD. Dijimos que del paso 1 al 6 eran común para todas las instrucciones, es decir, que todo lo que sea ciclo de búsqueda o de captación de la instrucción es común a todas las instrucciones. En cambio, la ejecución, ya lo mencionamos, que era propia de cada uno de los tipos de instrucciones que íbamos a estudiar.
Por lo tanto, en el caso de la LOAD, estos serán los pasos que tiene asociados, representados a través de una gráfica, mostrando de qué registro parte la información y a qué registro llega y cómo continúa. Y esta misma descripción está realizada con el esquema de la CPU. Como mencioné en la diapositiva anterior, más adelante todos estos pasos los vamos a ir desarrollando uno por uno para que ustedes puedan continuar realizando la práctica asociada a esta unidad. Vamos a recordar lo que ya hemos visto en algún punto de los videos, que eran los distintos tipos de instrucciones del assembler, y vamos a ver a continuación la arquitectura del modelo simplificado de CPU que vamos a utilizar para poder desarrollar la práctica. Cuando vimos los tipos de instrucciones, vimos que habían instrucciones de inicio y de final de programa, habían instrucciones de transferencia de datos como la load y store, instrucciones aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación o la división, y que también habían instrucciones de ruptura de secuencia, como las bifurcaciones o el salto incondicional, la bifurcación condicional o salto condicional, y las bifurcaciones con retorno como eran el call y el set. Lo que vamos a hacer ahora es asociar a cada una de estas instrucciones, como por ejemplo vamos a mencionar la LOAD, y le vamos a asignar un código en hexadecimal. Es decir, que cuando hablamos de un LOAD, internamente en la memoria vamos a tener un 01, cuando hablamos de un store, un 02, y así asignándole un código específico a cada uno de los tipos de instrucciones que vamos a estudiar. Para analizar la arquitectura de este modelo simplificado de la CPU, vamos a decir que esta arquitectura tiene ciertas características, y las características son que el bus de datos tiene 24 bits o 3 bytes asociados, que el bus de direcciones trabaja con 16 bits o 2 bytes, y que el formato de la instrucción, recordemos que cada una de las instrucciones tenían un código de operación que indicaba el tipo de tarea o actividad que tenía que realizar, va a ocupar 1 byte o 8 bits, y en la dirección del operando va a ocupar 2 bytes o 16 bits. Ahora vamos a continuar con la descripción de este programa que habíamos tomado cuando se hizo la descripción de los distintos tipos de instrucciones. Y vamos a asociar esto que hemos explicado en la diapositiva anterior, donde a cada uno de las instrucciones en lenguaje assembler le correspondía un código específico. Entonces vemos que analicemos la primera instrucción. Por ejemplo, la instrucción load es la que estaría en la primera posición. Dijimos que al load le correspondía el 01, entonces el load va a ser reemplazado en la instrucción en memoria por el 01, y a continuación se va a colocar la dirección del operando, que en este caso es 025A. De la misma manera, tomaríamos el add, que era la suma, y lo reemplazaríamos por el código que hemos dicho que estaba asociado, que era el 03, y a continuación la dirección del operando, que es 135E. De la misma manera, hacemos con el store, que tiene asociado el 02 y a continuación de la dirección del operando, y lo mismo con el end, que era la de final de programa, y en este caso, como no tiene dirección del operando, se completa con los ceros, los 4 ceros que corresponderían al hexadecimal para esta instrucción. En este caso, ahí mostramos la memoria, y en esta parte de arriba, en estas direcciones de memoria, tenemos cada una de las instrucciones. Al final, les mostramos que están almacenados los datos, y en cada una de las direcciones de memoria donde están almacenados los datos no los hemos colocado en binario, están colocados en decimal, por eso tienen la D al final. Entonces esto es 13 en decimal, 20 en decimal, 50 en decimal, y esta es la posición de memoria que tiene estos datos. A continuación, seguimiento de la instrucción transferencia de datos LOAD. La instrucción ORG ubica en el contador de programa la primera dirección del programa, que era la 0107.
La instrucción, cada una de las instrucciones que vamos a ver tienen dos ciclos, como ya se ha explicado, el ciclo de búsqueda y el ciclo de ejecución. El ciclo de búsqueda consiste en traer a la CPU la instrucción para poder ser ejecutada. Vamos a comenzar con el ciclo de búsqueda, entonces vemos que del contador de programas se copia esa dirección que contiene al registro de direcciones, del registro de direcciones se ubica la celda de memoria para producir la lectura del contenido de dicha celda. Al leer el contenido de dicha celda se transfiere a través del bus de datos o el bus de palabra al registro de palabra, que es el registro que me permite el ingreso de la información a la CPU. Como es una instrucción, es copiada en el registro de instrucciones y a continuación se incrementa en 1 el contador de programa. El próximo paso será que el decodificador va a tener el código de operación de la instrucción que tiene almacenada el registro de instrucciones. Aquí se da por finalizado el ciclo de búsqueda de la instrucción y a continuación comenzará el ciclo de ejecución, que es propio de esta instrucción. Como ya hemos dicho, los ciclos de ejecución de cada instrucción es particular para cada tipo de instrucción que se esté ejecutando. En el caso de la instrucción LOAD, lo que hacía es tomar el contenido de una posición de memoria y hacer una copia en el acumulador. Entonces veamos cómo son los micropasos necesarios para poder llegar a la ejecución de esta instrucción. En primer lugar, el código 01 o LOAD es identificado como una instrucción posible de ser ejecutada por el microprocesador y comienzan los pasos para su ejecución. Lo primero que va a hacer es tomar el contenido de la dirección del operando, llevarlo por el bus interno al registro de palabra, ubicar la celda de memoria. Esa celda de memoria ha sido ubicada para producir una lectura sobre ella. El secuenciador es el que indica a través del bus de control que lo que se va a hacer con la celda es una lectura y a continuación se hace una copia de ese contenido al registro de palabra, llevándose a través del bus de datos o bus de palabra. Queda la copia en el registro de palabra y por el bus interno es llevado al acumulador. Entonces, para finalizar esta instrucción, el acumulador ha quedado con una copia del contenido de la celda que estaba direccionada a través de la dirección del operando. Por lo tanto, lo que ha hecho la instrucción LOAD es cargar el contenido de la celda 025A en el acumulador. A continuación vamos a desarrollar una instrucción aritmética, que era la segunda instrucción que tenía el programa que habíamos mostrado, y vamos a comenzar por el ciclo de búsqueda de la instrucción. El contador de programa ha quedado en la dirección 0108. El ciclo de búsqueda consistía en tomar el contenido del contador de programa, llevarlo al registro de direcciones. El registro de direcciones se lleva por el bus de direcciones a memoria. Se lee el contenido de la celda que se ha ubicado, en este caso la 0108, y ese contenido a través del bus de datos o de palabras va a ser llevado al registro de palabra. Como es una instrucción, se copia el contenido al registro de direcciones. A continuación se incrementa el contador de programa y ahora el decodificador va a contener una copia del código de operación del registro de instrucción. Aquí completaríamos la fase de búsqueda de esta instrucción de aritmética y comenzaríamos con la ejecución de la instrucción. El decodificador va a interpretar que es una instrucción del set de instrucciones del microprocesador y va a comenzar con los micropasos asociados a la ejecución de esta instrucción. Como la instrucción es una operación, recordemos que todas las operaciones aritméticas van a ser desarrolladas de la misma manera que esta que estamos explicando. Lo que va a cambiar es que en este caso es una suma, entonces se sumará el contenido del acumulador al contenido de la dirección de memoria que se va a leer
Y en el caso de que sea otro tipo de instrucción aritmética, como puede ser una resta, una multiplicación o una división, se realizará la operación con la cual estamos trabajando. Pero todas las operaciones aritméticas o todas las instrucciones aritméticas trabajan o se ejecutan de la misma manera. Entonces, como parte de la ejecución, ahora vamos a ver que uno de los micropasos que da la unidad de control es que se tome la dirección del operando, se lleve al registro de direcciones, que se ubique la celda en memoria, que esa celda que se ubica en memoria se proceda a hacer la lectura de la misma. ¿Quién es el que da la indicación de que se haga una lectura de esa celda de memoria? Es el secuenciador a través del bus de control. Se produce la lectura del contenido de esta celda de memoria, 20 en decimal, y es llevado por el bus de datos o de palabra al registro de datos o de palabra, quedando almacenado el 20 en este registro de palabra. A continuación, el bus interno se lleva a la unidad aritmética lógica el dato y baja del contenido del acumulador el dato que tiene el acumulador, se realiza la operación que está indicada con esta instrucción y el resultado de esta operación es almacenado en el acumulador. A continuación, se tiene que actualizar el contenido del registro de estado. Recordemos que el registro de estado eran 8 bits, de los cuales nosotros vamos a estudiar el bit de signo y el bit Z. El bit de signo nos va a decir que el dato que contiene el acumulador es positivo, por lo tanto contiene un 0, y el bit Z nos dice que está en 0 porque el acumulador es distinto de 0. Recién ahí se da por finalizada la ejecución de esta instrucción aritmética, en este caso una instrucción de suma. Entonces ahora comenzará el ciclo de búsqueda de la ejecución de la instrucción 0109. Comenzamos con el ciclo de búsqueda de la instrucción 0109, en este caso es una instrucción de transferencia de datos, el store. Por lo tanto, hemos dicho que el ciclo de búsqueda consistía en leer la instrucción y traerla a la CPU. Entonces, la lectura de esta instrucción la vamos a producir a través de el contenido del contador del programa es llevado al registro de direcciones, que es el único registro que me permite tener la dirección de una celda de memoria. A través del bus de direcciones se ubicará la celda de memoria, se producirá la lectura de la misma y se llevará por el bus de datos o palabras al registro de datos o palabra el contenido de esta celda de memoria, en este caso una instrucción. A continuación, el contenido del registro de palabras es copiado en el registro de instrucciones, se incrementa en 1 el contador de programa y a continuación este código de operación que viene en la instrucción es copiado al decodificador. El decodificador analizará a continuación si es una instrucción del set o del conjunto de instrucciones del microprocesador. Entonces ahora comenzaría el ciclo de ejecución identificando los pasos o los micropasos que son necesarios para llegar a la ejecución de esta instrucción. Como es una instrucción de almacenamiento, lo que va a hacer es ubicar la celda de memoria, la 135F, que es la dirección del operando, llevándolo al registro de direcciones, va a ubicar la celda en memoria y en este caso la celda va a ser identificada, pero como es una transferencia de datos del contenido del acumulador a la celda de memoria, necesitamos tomar el contenido del acumulador y llevarlo a esta celda, es decir que el final de esta instrucción lo que va a pasar es que el contenido de la celda va a quedar modificado con el dato que tenía el acumulador. Veamos cómo. Entonces la celda ha sido ubicada, pero en este caso el secuenciador le indica a través del bus de control que la celda está ubicada, pero para producir una escritura en ella. Por lo tanto, tengo que traer el dato de la CPU para poder dejarlo guardado o almacenado en esta posición de memoria. Por lo tanto, otro de los micropasos que va a indicar la unidad de control es que el contenido del acumulador sea llevado por el bus interno al registro de palabras
y del registro de palabra sea guardado en esta posición de memoria. Es decir, que el dato, que es 33, que es lo que tenía el acumulador, es copiado en esta posición de memoria y queda almacenado. Aquí está dado en hexadecimal y aquí está expresado en decimal. Se da por finalizada la ejecución de esta instrucción y la unidad de control le indica que continúe la ejecución de la próxima instrucción. La próxima instrucción es la 010A. Vamos a ejecutar la instrucción, la última instrucción del programa, 010A. 010A es el inicio del ciclo de búsqueda de esta instrucción. Va a pasar por el bus interno al registro de direcciones. Del registro de direcciones va a ir por el bus de direcciones a la ubicación de esa celda de memoria. Se va a producir la lectura del contenido de esa celda de memoria. Una vez leído, va a llevarse por el bus de datos hasta el registro de palabra. Ese contenido de la celda se va a copiar en el registro de palabra. A continuación, se va a hacer una copia por el hecho de ser una instrucción en el registro de instrucciones. Se va a incrementar en 1 el contador de programa y el registro de instrucciones se va a tomar el código de operación y va a ser copiado en el decodificador. Una vez copiado el código de operación en el decodificador, se finaliza el ciclo de búsqueda de la instrucción y a continuación tiene que comenzar el ciclo de ejecución de la instrucción. En el ciclo de ejecución de la instrucción, identifica la operación que tiene que realizar y como la operación que va a realizar es el final de programa, se da por finalizado el programa, la ejecución de este programa. Para finalizar la explicación del seguimiento de las instrucciones, les queríamos mostrar que no es la única manera de hacer el seguimiento de las instrucciones a través del esquema de la CPU o a través de esta forma gráfica de pasos por pasos, sino que hay otra manera que también están explicados en el apunte de teoría, que es haciendo una secuencia de pasos, uno a continuación del otro, que dependiendo de cada alumno va a ser más sencillo entender cualquiera de estas explicaciones. Cualquiera de las formas es correcta y esperamos que les sea de mucha ayuda para poder realizar las prácticas de esta unidad número 2 de funcionamiento.